Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted y a todos los diputados presentes, porque la verdad que hemos tenido hoy una sesión trascendental, no solamente, por supuesto, para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 46 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, sino más por el debate que hemos tenido. La realidad es que seguramente muchos de nosotros hemos participado en muchos debates de este tipo, de estos homenajes, estas conmemoraciones, y en general uno se encuentra con expresiones de los diferentes participantes de este tipo de momentos, donde de alguna manera coincidimos todos en la visión en general sobre, por supuesto, nunca más al terrorismo de Estado, nunca más a los golpes militares en la Argentina, en la defensa de la democracia. Pero hoy creo que hemos avanzado porque realmente hemos tenido un debate con profundidad. El diputado Caruso decía que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y también de la reflexión, y coincido absolutamente con su expresión. Creo que es un día para reflexionar, y un día para reflexionar en un montón de factores. También alguna diputada preopinante hablaba sobre su situación personal. También es un día para recordar lo que cada uno vivió, los que, por supuesto, los que tenemos un poco más de años y pasamos ese momento. Yo siempre me acuerdo, ese 24 de marzo a la mañana, despertándome y viéndolo a mi papá, escuchando la radio, una vieja Tonomac, y contándome que había pasado un golpe militar. Yo tenía 8 años, y a partir de ahí cambió la vida mía y de muchísimos argentinos, lamentablemente, con el terrorismo de Estado, con las desapariciones, con los asesinatos, con la censura. Bueno, una Argentina negra, ¿no? Que por suerte por suerte y por la lucha de los propios argentinos no hemos vuelto a tener, perdón, del término y el furcio. Y en realidad me parece que está bueno que nosotros podamos reflexionar sobre esto y recordar también lo personal y recordar lo general. También de alguna manera, y por supuesto, no quiero aclarar, no adhiero de ninguna manera a la teoría de los dos demonios, creo que es absolutamente falso, esto no fue una guerra, fue terrorismo de Estado, pero también quiero aclarar que me parece que está bueno que reflexionemos sobre por qué se produjo el 24 de marzo el golpe militar, o el golpe cívico-militar, porque no cayó de un plato volador. La verdad que no cayó, había gran parte de la sociedad, una parte de la sociedad que por lo menos veía que la salida de un golpe era la salida de una Argentina que estaba plagada de violencia. Así como recordaba recién ese momento del 24 de marzo con mi papá, también recuerdo estando en la escuela y metiéndome debajo de los pupitres porque había un tiroteo afuera entre dos bandas de terroristas, digamos, de alguna manera de esa época, de grupos violentos. Entonces la violencia en la política de alguna manera nos llevó a esa situación y me parece que también hay que recordarla para que no vuelva a pasar nunca más. Insisto, no adhiero de ninguna manera a la teoría de los demonios, ni siquiera creo que sea una causal, pero tenemos que hacer una reflexión sobre la violencia política, porque además, en esta democracia que se lleva 39 años, hemos visto en los últimos tiempos violencia política. La vimos en el Congreso de la Nación, cuando sancionamos alguna de las leyes en el 2017, con toneladas de piedra, y vimos con algún espacio político de alguna manera que hoy gobierna, de alguna manera avalaba o impulsaba esa situación, y ahora lo volvimos a ver hace pocos días, y ahí sí hablábamos de víctimas. Bueno, se victimizaban. Bueno, me parece que son temas que tenemos que reflexionar. Nunca la violencia política es el camino y nunca hay que avalarla, ni en el 2017, ni ahora, ni nunca, porque hemos visto la historia del golpe del 24 de marzo. También hay que ver lo previo, y lo previo era la violencia política. Y la violencia política hizo que parte de la sociedad argentina viera que la salida de un golpe podía ser la solución a ese problema. Claramente no lo era, entonces tenemos que reflexionar sobre eso. En ese marco, señor presidente, por supuesto que me gustaría también de alguna manera reivindicar lo que vino después, en cuanto a la lucha de los argentinos, de muchos argentinos, en contra de la dictadura cívico-militar y en la defensa de los derechos humanos y sobre todo los organismos de los derechos humanos, ¿no? Y ahí, por supuesto, reivindicar la lucha de las madres, de las abuelas, pero también de otros organismos de derechos humanos. Acá ya se ha hablado de eso, incluso tenemos acá en este recinto un pañuelo, lo estoy viendo en este momento, que realmente es muy importante que se haya incorporado a este lugar,
este lugar que es, digamos, es la casa de la democracia de la provincia de Buenos Aires, pero también otros organismos de derechos humanos, señor presidente. Recuerdo, por ejemplo, Pérez Esquivel, que después recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980, si mal no recuerdo, por su lucha, y otros organismos. Y también, por supuesto, reivindicar, por ejemplo, a Raúl Alfonsín, que se lo ha dicho acá, se lo ha nombrado, y me parece que está bien. La realidad es que muchas veces nos olvidamos en el fragor de los años que pasan, y que además pasaron muchas cosas, la lucha de Alfonsín, no solamente justamente presentando habeas corpus, sino integrando organismos de derechos humanos. Tuvimos un presidente que integró organismos de derechos humanos. No es poca cosa, mientras otros dirigentes políticos que quizá gobernaron no hicieron lo mismo durante la dictadura, no lo hicieron. Después, por supuesto, hicieron su camino, y me parece muy bien que lo hayan hecho, pero si tuvimos un presidente que luchó contra la dictadura y reivindicó la defensa de los derechos humanos, fue Raúl Alfonsín. Y fue consecuente con eso. Lo primero que hizo cuando asumió, como recordaban acá, fue justamente convocar a la conformación de la CONADEP, y después el juicio a las juntas, que es tan importante que quizá después, por supuesto, con todo lo que pasó en la Argentina, incluyendo, por supuesto, y hay que hacer la autocrítica, hoy Emiliano lo decía también, la ley de obediencia debida y punto final, pero también los indultos. Y acá estamos hablando hoy de los dos partidos políticos más importantes que tiene hoy la representación en esta legislatura. Y los dos, de alguna manera, así como lucharon por la defensa de los derechos humanos, también cometieron errores, quizá generados por la situación que había. Pero en ese marco, me parece que hay que recordar lo que pasaba en los 80. Y en los 80 alguien por acá recordaba, no sé si alguna plaza, alguna lucha. Yo voy a recordar la plaza del 85. O del 87, perdón, no del 85, la plaza donde estaban Alfonsín y Cafiero defendiendo nuestra democracia, porque ahí había que tener la decisión política de avanzar, por ejemplo, en defensa de los derechos humanos, donde todavía el poder militar lamentablemente era muy fuerte. Por algo tuvimos los levantamientos que tuvimos los de Semana Santa, por ejemplo, de los levantamientos de cara pintada. Después, por supuesto, la Argentina fue avanzando y fue mucho más sencillo quizá, por supuesto, donde hubo más consenso. Pero ese momento, los 80, fue dificilísimo, señor presidente. Y ahí hay que reivindicar y destacar la figura del expresidente Raúl Alfonsín. Y también destacar, por supuesto, lo que pasó en el juicio de las juntas. Hoy buscaba, de alguna manera, viendo quiénes son los platenses más destacados, porque esta ciudad, mi ciudad, La Plata, ha tenido lamentablemente, primero sufrió los embates del terrorismo de Estado, una de las ciudades que más sufrió, ha tenido... Se calcula más de 1.200 desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado entre La Plata, Berisso y Ensenada, una enormidad, un número enorme. Pero también buscaba quiénes eran, de alguna manera, los platenses más simbólicos en cuanto a la lucha por los derechos humanos. Bueno, por supuesto, ahí encontré a Estela de Carlotto, sin lugar a dudas, a Bego Bonafini, con quien tengo enormes diferencias de lo político, pero hay que destacar, por supuesto, su tarea, sobre todo con la fundación, cuando se originó las Madres de Plaza de Mayo. Pero también quiero destacar a alguien que quizá no se nombre tanto, pero que creo que es importante como símbolo también de una platense, que es Adriana Calvo. ¿Saben quién es Adriana Calvo? ¿Quién fue Adriana Calvo? Fue la primera testigo del juicio de las juntas, una sobreviviente de la ESMA, que estudió acá en La Plata, que se formó, que fue física, lamentablemente falleció en el 2010, pero que fue la primera testigo del juicio de las juntas. Y había que ser testigo en ese momento, presidente. Había que contar lo que pasaba cuando todavía muchos argentinos no conocían por algo la CONADEP. Entonces me parece que son cosas que hoy hay que ponerlas en el marco de este debate, reflexionar, pensar, recordar, para que no vuelva a pasar nunca más. Hoy les decía lo que cambió la vida de muchos argentinos, incluso la mía, voy a ser un poco autorreferencial, pero mi padre también era abogado laboralista, y en ese momento los abogados laboralistas, a partir de la dictadura, los persiguió. Recordemos la noche de las corbatas en Mar del Plata. Acá el diputado Max Ebal lo sabe muy bien, lo conoce muy bien. Y a mi padre lo persiguieron. Y yo me encontré un día, por ejemplo, llegando a mi casa y encontrando que tenía toda una movilización de militares en la puerta de mi casa. Por suerte mi padre no estaba y el vecino de enfrente me sacó a mí, me rescató y me llevó al lado. O, por ejemplo, que viví casi clandestino casi 2 años sin dar la dirección de mi casa porque venían a buscar a mi viejo, no solamente por eso, sino también porque, por ejemplo, presentó, así como Raúl Alfonsín, también presentó habeas corpus, y logró en algún caso, encontró un juez valiente y logró en un caso blanquear y poner a disposición del Poder Ejecutivo a una víctima. Por supuesto en otro no, porque recordemos que muchos jueces fueron cómplices o fueron reemplazados por la dictadura. Por eso hoy también está muy bueno que hayamos destacado
como ciudadano ilustre al juez Cotter de Bahía Blanca, que fue un hombre que hizo honor a su magistratura, haciendo cumplir justamente y avanzar en los juicios de la justicia, y también de alguna manera declarar inconstitucional la ley de los indultos, porque recordemos acá se hablaba del expresidente Néstor Kirchner que anuló, pero recordemos que primero fue la justicia que anuló los indultos. Recordemos este tema porque también es importante destacarlo. Cada cosa tiene alguna explicación histórica y está muy bien que la destaquemos cada una. Y en definitiva todos los dirigentes que han tocado gobernar la Argentina en esta democracia de 39 años han tenido sus aciertos y sus errores, pero lo que está claro hoy de que todos reivindicamos la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no son de ningún partido político, son de todos los argentinos. Y en el día de hoy tenemos que seguir trabajando por más memoria, verdad y justicia. Señoras diputadas y diputados, nunca más. Gracias. Gracias, diputado Lipovetsky.